Haciendo una recapitulación de todo, hemos visto los aspectos básicos, la computadora, hemos cubierto todo la unidad 1. Entramos a la unidad 2, como les decía, que es el título es la información y los datos. En esta unidad vamos a hablar sobre lo que es la información, cómo surge la información, cómo se crea la información a través de los datos, cuál es el proceso que siguen los datos para que se conviertan en información, y adicionalmente vamos a hablar a partir de la información cómo se obtiene conocimiento, cuando denominamos conocimiento y cuál es la relación con nuestra actividad y qué relación tiene con lo que es la informática. Entonces empezaremos hablando sobre lo que son los datos. Bueno, hemos puesto primera información. Hablar en primera información para seguir las diapositivas. Entonces, el concepto de información parte de lo que es el concepto de datos. Los datos la información es un conjunto de datos ordenados que nos aportan conocimiento sobre las cosas, dicho de la forma más simple y más sintética. Los elementos de un sistema, de cualquier sistema de información, está siempre basado en lo que son la información y los datos, porque a partir de uno surge el otro y están estrechamente relacionados. Si no hubiera uno, no existiría el otro. La información nace con los datos. Por ejemplo, si pido, infórmenme sobre cómo han elaborado su investigación. Entonces me dirán, hemos ido y hemos recabado datos. ¿Por qué datos? Porque en ese momento, cuando los recabaron, no era información. Para diferentes fines, hay diferencia entre dato e información. A ver, me explico. Si les pregunto, les decía, ¿cómo realizaron determinada investigación? Y ustedes me dicen, hemos ido a la biblioteca y hemos escaneado hojas para luego transcribirlas y hacer. Entonces, en ese momento lo que ustedes me están dando son una serie de datos, no es información. Pero si yo les pregunto, ¿cuál ha sido el proceso de recopilación cuál ha sido el proceso que han seguido para elaborar su investigación? Y ustedes me dicen, hemos ido a la biblioteca, hemos sacado un libro, hemos escaneado, etcétera. ¿Qué me están dando ahí? Me están dando ya información. Entonces, varía la dimensión del concepto en función a lo que se utiliza. Si se utiliza y en función a lo que se utiliza y en función a los requerimientos. Como les decía, si yo pregunto cómo lo hicieron o si pregunto cuál ha sido el proceso. ¿Ven? Ahí hay una diferencia entre uno y otra definición. Vamos a aceptar a alguien. Entonces, esas son las diferencias, pero hablaremos un poco más sobre lo que es información. Existen muchas definiciones, ahora sí les voy a pasar, aquí sí ya tenemos mejor bibliografía que en software y hardware, que la bibliografía es muy, muy técnica. Acá ya tenemos mejor información. Entonces les voy a pasar los datos, la bibliografía para que ustedes puedan ver y comparar. Entonces les decía, muchos investigadores han hecho muchos autores, cientistas de la información y cientistas de la comunicación han elaborado y han emitido diferentes conceptos sobre lo que es información, sobre el concepto de información. La información también se describe como un mensaje bajo la forma de un documento o algún tipo de comunicación, ya sea por audio o ya sea por video.
¿Qué estamos diciendo con esto? Que la información puede venir en diferentes soportes. Puede venir en video, puede venir en radio. Digo, si es audio, podemos escucharlo en radio. Ahora, ustedes han debido escuchar, se están poniendo muy de moda los podcasts, que son comunicaciones en tipo radio, pero lo pueden escuchar por internet, que no precisamente viene desde una radioemisora, sino que son podcasts, ¿no? Enlaces que les mandan a un sitio donde hay una grabación y ustedes pueden escuchar todo esto. Ah, debemos hacer eso para esta clase. Bueno, ese, es, esos son los nuevos recursos, o sea, nuevos soportes. Y son soportes que si bien parecería que no los podemos almacenar, sí, por un podcast, el archivo lo descargamos, lo bajamos y podemos hacer una biblioteca de podcast y todo eso. Ustedes que utilizan el smartphone y a veces están conectados, escuchando música, todo eso, esa misma lógica tiene el podcast. Y es una forma de transmitir y o acceder a la información. O sea, ¿qué quiero decir? De transmitir, como cientistas de la información, ustedes pueden preparar podcast, pueden preparar ese tipo de grabaciones y transmitir algún tipo de conocimiento e información a través de ello. Por ejemplo, queremos transmitir historia de Bolivia o qué es lo que ha pasado, bueno, historia de Bolivia y podemos preparar, ¿no? La historia de Bolivia, de ta, 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 y la biblioteca de historia pone a su disposición, o sea, no como propaganda, no como publicidad, sino como una transmisión de información, o sea, dentro del área de historia, como citaba el ejemplo, podemos indicar que, digamos, el periodo de la colonia de 1500 a 1800, etcétera, eh, ha sido uno de los más intensos dentro de la historia de Bolivia, bla, 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 bla. O sea, hacer fragmentos de tal forma que se agarre a la audiencia y se la invite, ¿no? O se la motive para que vaya a la biblioteca o para que lo consulte en línea. Entonces, eso es cuando se habla de la utilización de un soporte, ya sea documento, o ya sea multimedia, ya sea audible o solo audible o visible a través de un video, etcétera. Y cuando hablamos de mensaje se habla de un emisor y un receptor, o sea, alguien que da el mensaje y alguien que lo recibe. Esta lógica es este ciclo que podríamos llamar emisor, mensaje, receptor, se utiliza más en el tema de comunicación, porque el mensaje llega y no, cuando se trata de comunicación, no siempre espera que ese mensaje sea utilizado para generar mayor mensaje. En la televisión escuchamos un mensaje. Dice, por ejemplo, el paro de transportes se ha confirmado para el día miércoles, para el día miércoles. O sea, hay un mensaje, hay un emisor, y nosotros, el mensaje y nosotros somos los receptores. ¿Ya? Ahí, si ustedes ven, ese mensaje no siempre puede ir más allá de ser un simple enunciado. Porque, ¿qué es lo que nos sirve ahí? El dato, del mensaje, el dato. O sea, paro de transportes, movilizado, lo que sea, en tal lugar. Ese tipo de mensaje que nos ha llegado no constituye precisamente información, aunque la tele nos diga, informamos a usted, o sea, no es el tipo de información que nos dé. Ahí hay como una definición bien contradictoria y medio vaga de lo que es
la información que se emite a través de la comunicación, o sea, dentro del concepto de comunicación, y la información que es para nosotros como cientistas de la información, o sea, dentro del campo de las ciencias de la información. Es preciso aclarar esto, que el mensaje que llega a través de la comunicación y nos señalan como información, no es precisamente información cuando entendemos desde el punto de vista de ciencias de la información. Si el mensaje que les puse como ejemplo diría, los transportistas han declarado un paro movilizado eh, y con bloqueo en todas las esquinas. Hasta ahí podemos considerar que es un mensaje. Ya no, nosotros tomaremos previsiones, vamos a tomar todos los recaudos, etcétera. Pero no podemos generar nosotros sobre eso más información, salvo que busquemos y digamos, son estas esquinas y todo eso, pero llega un mensaje como tal y le damos un pequeño plus. Pero si la información fuera diferente, si nosotros necesitamos esa información para hacer para una investigación, digamos, tendríamos que buscar que ese mismo mensaje sea expuesto o transmitido de otra forma. A ver, me explico. Los choferes han declarado paro movilizado y con bloqueo por el tema de los diferimientos bancarios que les ha ocasionado un perjuicio. Los diferimientos bancarios han sido aprobados en tal fecha y ha condonado deudas, intereses, o sea, me estoy inventando, lo que causa una pérdida al país de 190 millones de dólares. Se estima que este monto se va a recuperar en 5 años. O sea, todos esos datos que están dando, todo ese mensaje que tiene un conjunto de datos, ya nos constituye para información y nosotros podemos transmitirlo en conocimiento. Ya lo podemos sistematizar, hacer un resumen y nos sirve como respaldo o como insumo para algún otro tipo de investigación. Entonces, ese es el tema, esa es la diferencia entre lo que es mensaje, la información como mensaje que se utiliza en las ciencias de la comunicación y la información como la transmisión de datos trabajados, datos sistematizados o datos con más, ¿cómo se denomina? Con más sustancia, o sea, con más contenido que nos permite generar nueva información y posteriormente conocimiento. Esos datos pueden servir si hay un historiador o un cientista de la información que está haciendo su tesis o está haciendo una investigación sobre ese tema, ya tiene los insumos. Entonces, de eso se trata. Vemos cómo la información en este caso está haciendo eh, que cambie nuestra percepción de la información. O sea, lo que estamos percibiendo se amplía, o sea, está yendo mucho más allá. No se queda la simple información, sino con mayor insumo vamos cambiando incluso nuestra percepción. Si antes habíamos dicho, qué mal que estén haciendo paro, porque esto, y que escuchamos lo adicional a la información ya elaborada, ya formalizada, podemos cambiar de opinión, decir, no, pero estos señores tenían razón, no estaban siendo tan injustos porque sí realmente han sido dañados y la pérdida ha sido del 300% para ellos. O sea, cómo la información puede hacernos cambiar incluso la percepción de lo que tenemos. El, eh, la información sin buscar generar un impacto, hemos hablado mucho de lo que es el impacto, la incidencia, todas esas cosas. No, en la otra materia, el, bueno, como muchos están en la misma materia, podemos utilizar los ejemplos de la otra, que hemos hablado mucho de generar impacto, ¿no? O sea, que generar teorías de cambio, o sea, generar cambio. Y una información
bien elaborada y transmitida no como mensaje, sino como información, puede lograr incidencia y hacer que nuestra percepción cambie. Perdón. ¿Y eso cómo influiría? Que en lugar de salir a lanzar improperios, insultos a los transportistas, o sea, es un ejemplo bien burdo, ¿no? Si estábamos enojadísimos porque habían visto otra vez nos bloquean y mañana voy a salir y voy a lanzarles, no sé, agua a los transportistas, al informarnos y percibir los datos como son, puede cambiar nuestra percepción y ver la realidad, analizarla, ver la realidad, y en lugar de salir a agredirlos, vamos a salir a decir nuestro apoyo, nuestra solidaridad y todo eso. Entonces eso es lo que busca la información, o sea, crear incidencia, indirectamente crear incidencia, aunque su propósito no es ese en primera instancia, sino es transmitir una información, datos sistematizados, elaborados y sobre todo auténticos y verídicos. Eso, eso como, eso como les decía, como un ejemplo de la diferencia entre mensaje y información. Bueno, si nos remontamos un poquito a lo que es la palabra informar, eh, etimológicamente informar quiere decir dar forma a. Y la información es capaz de formar a la persona. Por eso que les decía que tiene cierta incidencia y puede conseguir cambios proporcionando ciertas sustancias, ciertos complementos a la información de tal forma que se vean las diferencias tanto internas como externas. Como les decía, ¿no? Con el ejemplo, se ve externamente algo, pero algo que puede generarnos una percepción o una idea y en el fondo la situación era otra. Entonces eso es lo que hace la información. Sobre esto, el, continuamos hablando de la información. El, con esto de la generación casi exponencial de crecimiento, casi exponencial, no casi exponencial, sino exponencial, el crecimiento de la información exponencial dentro de los sitios virtuales, redes sociales, web, bueno, la web es una red social, pero hablemos ahora de diferenciar. Las redes sociales que conocemos están definidas eh, como dentro de un lenguaje cotidiano, o sea, redes sociales, si pensamos Facebook, Twitter, YouTube, etcétera, Instagram y la web, aunque les decía, todos son medios sociales, pero hablemos diferenciando así. Cuando vemos y accedemos a esos espacios, vemos que hay una cantidad inmensa de información y cada día es más inalcanzable la velocidad que está tomando. ¿Qué sucede con esto? Ese tipo de información que está en las redes, en la web, en internet, eh, se, no es precisamente información. Mucho de eso es material que no sirve, material basura, que puede ser desechado porque hay gente que vive de eso, hay gente que saca un cheque mensualmente por hacer ruido, ruido informacional, que quiere decir volver a compartir y todo eso, y volver algunas cosas falsas virales, todo. Y esos son los riesgos de la información. O sea, la generación de ruido, al ser una información irrelevante, información falsa, nos llenan y están provocando un ruido informacional que nos ocupan espacio en nuestras memorias y que nos restan tiempo, que en muchos casos nos perjudican.
Ese es el fluido informacional, o sea, la información irrelevante que encontramos en nuestro WhatsApp, ya les había dicho en las redes sociales, en la web concretamente, o para decirlo solo en una palabra, lo encontramos en Internet. La información en este sentido tendría que tener relevancia y tener un propósito para convertirse en información como tal. Además de tener un propósito, una relevancia, tiene que tener tiene que tener, les decía, estar organizada, ¿no? Les hablaba de la sistematización, les hablaba de la formalización de datos y en muchos casos, dependiendo del tipo de la información que se transmite, tiene que contar con una fuente. Cuando se afirma un hecho como una evidencia, tiene que contar con una fuente, con un respaldo de la evidencia. El tema de la información, este tema que les decía que hay una sobreabundancia de información, es lo que algún momento creo que ya hablamos de esto, es lo que se denomina la infodemia, como le han venido llamando desde que apareció el COVID. La infodemia no era un término reconocido, actualmente se ha vuelto un término muy común y se lo está utilizando. El término que entonces, o antes de hace un año exactamente, hasta enero se conocía y se utilizaba masivamente, era el tema de infoxicación. O sea, la intoxicación por tanta información que había. Y la infobesidad, porque era información que se, que se, que se encontraba, o sea, que crecía a diario. Entonces, esos eran dos los términos, infoxicación e infobesidad, para determinar o para nombrar la sobreabundancia de información que existía en las redes sociales, en Internet, web, etcétera. Eh, ¿Cómo logramos, o sea, cómo nosotros podemos diferenciar la información? ¿Cómo diferenciamos de mensaje o si es información o son solo datos o es mensaje o sea, realmente es información que nos va a producir mayor conocimiento? Podemos ver su contextualización. O sea, ¿qué quiere decir esto? Todo esto lo voy a poner entre paréntesis, por favor. Todo esto lo voy a poner en una diapositiva eh, para que lo puedan repasar y no quede esto flojo. Entonces, ¿cómo diferenciamos o cómo hallamos que es una información? Uno, tiene que estar contextualizado. O sea, recibimos un mensaje, recibimos información y tiene que estar dentro de un contexto. Nos mandan una información y que dice el país está comprando vacuna y y va a adquirir, no sé, 2 millones de unidades y que va a llegar a toda la población, pero tienen que pagar porque cuesta $19 cada ampolla y no tiene, o sea, todo esa información que estamos recibiendo de manera sistematizada, ordenada, está dentro de un contexto. En este caso es el contexto de la salud. Concretamente está en el contexto de la salud, pandemia y COVID o coronavirus. Entonces, eso ya nos da una primera instancia de identificación de lo que es la información. O sea, está dentro de un contexto y, y habla sobre el contexto, ¿no? Y puede tocar también, además, temas relacionados. El, Esto de lo que les decía, ¿no? Estamos hablando de salud, estamos hablando de pandemia, estamos hablando de COVID. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Qué estamos viendo? Que la información se está categorizando, o sea, pertenece o está, eh,
como les digo, se está derivando de un grupo grande que es salud, vamos categorizando categorías. eh, bueno, empezamos por salud, pandemias, virus y COVID o coronavirus. Entonces, está categorizada la información, ya está cobrando mayor cuerpo. Y eso nos da además lugar a un análisis de esos componentes. Cuando llegamos a la categoría, a la última categoría que sería COVID, y ya podemos analizar sus componentes. Ya podemos eh, identificar qué otros datos hay. Por ejemplo, podemos hablar síntomas, podemos hablar de prevención, podemos hablar de bueno, sintomatología, ya hemos dicho, tratamiento, podemos hablar de estadísticas, cómo ya se va categorizando la información. Y, y todos los datos que encontramos en el periódico, en el Ministerio de Salud, en las páginas, nos van dando los insumos eh, para identificar si está, para identificar por un lado si somos consumidores y si somos nosotros los que vamos a generar información sobre eso, nos está dando los insumos para ambas situaciones. Puedo irme a Bolivia Verifica o irme a la página web del Ministerio de Salud y puedo obtener información y recabar. Pero paralelamente, ¿qué estamos viendo con esto? Que esa información que existe en el Ministerio de Salud o en Bolivia Verifica o Bolivia Segura, está estructurada, está dentro de un contexto y está categorizada. Y ahí nos identificamos fácilmente que se trata de información. Eh, Otro dato que nos habla también de información, que nos permite identificar que sí es información, es la utilización de análisis matemáticos o análisis estadísticos o simplemente datos y cifras estadísticas. Les había dicho, ya seguimos con el ejemplo de COVID y vemos que llegan 20 millones de vacunas para Bolivia y cada una con un costo de $1, otras de $10. Entonces ahí ya podemos hay un análisis matemático, ¿no? Y dice, esto va a costar al país 300 millones de dólares, que va a salir del presupuesto extraordinario. Estamos viendo que ahí hay un análisis matemático. Y el análisis estadístico que nos da los datos, que nos da datos de cifras, pero un poco más más analizadas, o analizadas desde el punto de vista estadístico. Y dice los 20 millones, digamos, no eran 20 millones, eran 2 millones. Dice, los 2 millones de vacunas va a cubrir al personal de salud y en un 50% y el otro 50% será vacunado en 6 meses. Y ahí también estamos viendo la otra característica que tiene la información, ¿no? Que es, usa análisis y cálculos estadísticos. No siempre, dependiendo de la temática, dependiendo de la contextualización que puede utilizar estos datos. ¿Qué otro dato? ¿Qué otra cosa? Los datos. Eh, Mucho depende del tipo de información que estamos transmitiendo o que estamos recibiendo, ya sean como receptores o como emisores, que son datos condensados, sobre todo cuando se recibe la información a través de, por ejemplo, vamos a hablar, o recabamos la información del ministerio, les decía hace rato, de Bolivia Segura, que ha sido el sitio web que ha estado manejando todo el tema COVID. Los datos que obtenemos en esa página web no van a ser datos de un informe estadístico que ha presentado el Ministerio de Salud al Ministerio de Planificación. Van a ser datos condensados y van a ser datos resumidos, extraídos de lo que se ha ido recopilando a través de todo el proceso, de todo el periodo.
Sin embargo, sí podemos contar con un informe que tenga todos los datos y no sea un simple resumen. Visto de esa forma, visto como un resumen, dependiendo, como les digo, el, cuál es el tema, cuál es el motivo o el propósito de nuestra información, podemos contar con información resumida, condensada o con información extensa cuando el documento al que vamos a recurrir tiene un fin y un propósito concreto, ¿no? En un caso será informar y en otro caso será hacer solamente conocer y difundir ese tipo de conocimiento. Ahora, ¿cuál es la relación inmediata de la información con la informática? Ya habíamos señalado al principio de las clases que la informática es la información automatizada, ¿no? La información puesta al servicio de las personas a través de las computadoras, podríamos decirlo, y de manera automatizada y consecuentemente sistematizada. Obviamente los servicios de Internet, las computadoras, o sea, el uso de la computadora, ayudan mucho a difundir la información, pero además agregarle un valor, lo que se denomina el plusvalor o la plusvalía o ¿qué habíamos dicho? Valor, plusvalía. Cualquiera de los tres términos se lo puede utilizar en forma indistinta. No son similares, pero tienen el mismo, no son sinónimos, pero tienen el mismo contenido. Significan exactamente lo mismo dentro de lo que es la economía, cuando se habla del plusvalor y la plusvalía. Bueno, les decía, gracias al uso de la informática, la automatización de la información, eh, se puede agregar valor a esos documentos. O sea, he hablado de un informe sobre el tema de COVID en su primera ola del Ministerio de Salud. Gracias a la utilización de la computadora, ¿qué puedo hacer? Transformar esa información y transformar los datos que podríamos encontrar en la misma en mayor información. O sea, analizando el contexto, analizando esa información, podemos crear eh, otro documento, recurriendo además no solo a un documento origen, un documento base, sino varios. Entonces nosotros creamos un nuevo documento y lo sistematizamos. Y obviamente los ordenadores, las computadoras nos facilitan ese trabajo, ¿no? Ya prácticamente la computadora se ha convertido en una herramienta indispensable. Y ahí estamos viendo cómo se relaciona lo que es información con la informática. O sea, estamos viendo casi en la práctica cuál es la relación. O sea, agregamos valor. ¿Cómo agregamos valor? Como cientistas de la información, o sea, dentro de nuestra área de formación, ¿qué podemos hacer? Utilizar esa información que existe y utilizando una base de datos o utilizando algún programa para el repositorio, lo ponemos a disposición de las personas, del público en general. Y la categorizamos, la clasificamos, si es necesario hacer un proceso técnico lo hacemos y ponemos a disposición de todos, como les decía. Y es así como estamos generando un plus valor a la información original. El, el, el hecho de difundir esa información, muchos, y se había manifestado esto creo en las primeras clases, que muchos colegas confunden con con gestión del conocimiento. Hasta este momento lo que estamos viendo no es gestión del conocimiento, sino es información. Y cuando hablamos de generar nueva información usando la computadora dentro de lo que es la informática, estamos haciendo ya gestión de la información, o sea, elaborando un proceso. Les voy a mostrar. Entonces, teníamos
teníamos los datos, hemos introducido esos datos o información, dependiendo cómo ha venido, introducimos los datos a la computadora, hay un procesamiento interno, hay una salida y obtenemos la información. ¿Qué quiere decir esto? Si ya lo han visto, hemos hablado de varios ejemplos. El ejemplo del informe COVID del Ministerio de Salud. Este, son que tienen conjunto de datos, información, todo eso. Tendríamos ese documento, lo introducimos, hay un procesamiento, hay una salida. ¿Cómo funciona esa partecita entre entrada, procesamiento y salida? Utilizamos una base de datos que nos permite sistematizar la información. Nos va a pedir un número de campos, nos pedirán título, autor, etcétera. Todo eso introducimos. El procesamiento, bueno, no un proceso automático. Y la salida nos va a salir como texto completo, nos saldrá como una fichita, nos saldrá como... Ya depende del programa que estemos utilizando. ¿Y qué estamos logrando? Sacar nueva información. Si hemos partido de este dato, si hemos partido de información, será una nueva información. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que la información que podamos obtener ya como funcionarios, no como consumidores ni como emisores, sino como funcionarios es trabajar en este proceso para que la información llegue sistematizada a las personas. Entonces, hasta este momento no estamos hablando todavía de conocimiento, simplemente nos detenemos en lo que es la automatización de la información, visto de diferentes lados, como le estoy enfocando en este momento, visto de diferentes lados, eso es lo que sería la información. Y la diferencia, entonces, no olviden que tiene esas características, ¿no? La contextualización, la categorización y los análisis. Puede ser matemático o estadística. Como no he apoyado como no me he apoyado con diapositivas, entonces puede ser que no esté muy claro esta parte, así que por favor, si tienen alguna duda, lo aclararemos y ampliaremos o resumiremos esta información. Bueno, el concepto de información que les he dado como información. Por favor, cualquier pregunta que tengan. Ya, creo que nada, ¿no? O están escribiendo, a ver, dame un ratito. Ya, tampoco tenemos el chat. Bueno, debido a que no hay preguntas, seguiremos. Entonces, eso es lo que les decía, lo que es la información. Ahora veremos qué es dato. Bueno, hubiera querido hablar primero de dato y luego de información, pero pues, ¿qué es un dato? Un dato es un conjunto de caracteres. Vamos a hablar dato primero como desde el punto de vista de la informática y la utilización como dato dentro de ya sea de programas o dentro de software, pero que se utiliza dentro del campo digital. Entonces, les decía, datos cualquier conjunto de caracteres, pueden ser un solo tipo de caracteres o pueden ser diferentes o pueden ser combinados. Estos caracteres pueden ser numéricos, eh, pueden ser alfabéticos, pueden ser especiales.
o pueden ser de control de casos que se les denomina, que son como comandos que denominan una ejecución. Funcionan como comandos, como comúnmente diríamos una opción en un menú. Un ejemplo es, por ejemplo, fin de fichero. Y ahí hay un elemento E o F que significa que es un tipo de dato. Esta parte de control que les digo, solo les digo como dato, no es necesario que lo memoricen ni que si quieren pueden ampliarlo, pero para nuestros propósitos, para nuestra área de trabajo no es, si bien es relevante, pero no es algo en lo que nosotros podemos trabajar, influir o mejorar. Entonces, cuando hablamos de datos, no pueden ser numéricos. Estamos hablando ahorita desde el punto de vista de la informática, o sea, cómo son los datos que se introducen a una computadora. Puede ser numérico, decía, alfabético y especiales. Sobre todo estos caracteres especiales son los que se han estado utilizando muchísimo. Es más, la computadora o algunos programas nos piden estos datos. Nos dice, ponga su password y tiene que tener mínimamente o tiene que contener un numeral y un carácter especial. Se está utilizando mucho y eso es lo que se conoce, o sea, dentro de lo que es eh, netamente la informática. El, los alfanuméricos, les había dicho, están conformados por caracteres numéricos, alfabéticos especiales. Ahí tenemos unos ejemplos. Y ahora, ¿qué es el carácter? El carácter es un símbolo, cualquier símbolo numérico, alfabético, sea de los datos, es lo que también le denominamos carácter. Y los caracteres son, para nosotros, cuando escribimos a máquina, decimos, ya hemos utilizado 50 caracteres y nos quedan 10 más y tengo que hacer entrar esto. O como cuando utilizamos las redes sociales en Twitter, tenemos solamente espacio para 140 caracteres y tenemos que reducir a ese número que nos permite Twitter. Cuando se habla de datos sucede casi lo mismo. Sucede lo mismo. El número de caracteres que nos permite poner Twitter, podemos hacer una analogía como la cantidad de caracteres, entre comillas caracteres, puede entrar en una memoria. Es por eso les decía, estamos hablando ahorita dentro de lo que es dato, netamente como dentro del contexto informático. Ese es el carácter. Para nosotros son cada letrita que nos entra viene a significar un carácter. Sin embargo, para la máquina es otro el uso que da. Por eso es tan importante por eso es tan importante porque le permite gestionar bien ¿cómo les digo? Su capacidad de almacenaje, un número de caracteres. O sea, nos permite identificar con un número con caracteres cómo estamos ocupando los espacios. O sea, nos permite controlar la memoria, visto como usuarios, pero dentro de la máquina, ya desde el punto de vista interno, es un proceso matemático, es un proceso binario, no sé cuánta cosa que está dentro de la computadora. O sea, esos son los datos desde el punto de vista informático, repito por cuarta vez, creo, no quiero abusarles con eso. Y esos son los datos desde el punto de vista informático, pero desde el punto de vista eh, que utilizamos a diario, los datos son eh, mensajes precisos, todavía no es información porque no se convirtió en información, son mensajes precisos que nos dan, mm, nos hacen, que no quiero mezclar ahorita desinformación y conocimiento. Los datos son esos valores, lo diremos más bien así, son valores se nos proporcionan
y que los utilizamos para convertirlo en información y y posteriormente convertirlo en conocimiento. Ya desde el punto de vista de cientista de la información, porque del punto de vista de informático es para un proceso interno dentro de la computadora, ¿no? Para el control, como un ejemplo, es el control mm, del tamaño del disco o la disponibilidad de la memoria, etcétera. El, bueno, ya habían visto que estaba formado por letras, alfanuméricos, etcétera. En la, Cuando ya hablamos netamente de la información y la información que la vamos a hacer pública, ya procesada, ya estructurada, categorizada, contextualizada, es importante el orden de los datos. Un conjunto de datos empleados sin ningún orden nos daría una información diferente de la deseada, incluso podría no aportar ninguna información. Y esto es casi básico, ¿no? Casi obvio, porque antes en computación, en la programación, se decía, metes basura, sacas basura. Quería decir eso, que si no hacíamos un buen programa, una buena utilización del lenguaje de programación, metíamos cualquier cosa y nos salía cualquier cosa. O sea, metes basura, sacas basura, era lo que se decía. El, con, esa, con esa analogía, más o menos, el, es, es preciso ver la importancia del orden de los datos en la información. Por ejemplo, estos son conceptos básicos de informática. Básicos son conceptos de estos informáticos sin conceptos. O sea, en la utilización de las computadoras y el proceso de generar información es importante esto. Pero como les digo, esto es prácticamente algo básico que mucho no se puede dudar, ¿no? Además, ahora con la tecnología, con la web semántica, todo esto, eh, como pongas, igual te busca la máquina, pero es más por el tema de comprensión y redacción. Bueno, cuando hablamos otra vez, reiteraremos en el sentido de informática, dentro de la informática lo que es un dato, se habla de un dato discreto, se conoce como dato discreto, se acordarán en colegio como hablábamos de los datos discretos y continuos, o de los números discretos, continuos. Entonces, el dato es un conjunto un conjunto discreto, ¿no? Quiere decir que no tenemos un dato, estamos volviendo a hablar de informática, 1.5, o sea, se acuerdan, no son cifras, números enteros en realidad. Y son datos objetivos, además, ¿no? Factores objetivos y siempre se van a referir a un hecho real, no por el mismo hecho de tener de estar de un contexto, tienen que ser reales. Y puede ser de diferente índole, contexto político, empresarial, eh, todas las temáticas que ustedes quieran, eh, académico, de salud. Entonces, eso es lo que es un dato. Ahora también son datos los que se utilizan en el campo de la banca. Todas esas cifras, todas se constituyen en datos. Y las transacciones también son datos. Y si lo procesan, se convierten en información. La diferencia grande con la información es que un dato por sí solo no dice el porqué de las cosas. Solamente te muestra un valor sin decir por qué, sin hacer mayor análisis, sin entrar mayor en detalle. Ejemplo de esos datos son los organigramas, no son organigramas, perdón, las barras, los histogramas, que muchas veces salen y nos ponen en un cartelito, en un folletito, y a veces no se entiende, ¿no? Porque no hay un análisis previo. Es un tipo de datos también que no te cuentan más allá de lo que significa, simplemente te muestran la gráfica y tienes que
analizar o adivinar, si no quieres analizar, de qué se trata. Es por eso que se dice que el dato por sí solo, por sí mismo, no tiene poca, a veces ninguna relevancia, debido a que no se identifica cuál es el propósito. Si te muestran una gráfica y dicen año 2002, ¿no? Estudiantes en la carrera, 30 hombres, 500, mujeres 551. Listo, te dan esa gráfica con sus dos barritas, todo bien bonito, bien simpático, muy amigable, y nada más. Y tú no sabes para qué te han dado esa información. Si quieren mostrarte que hay más mujeres que hombres en la carrera, o quieren mostrarte que no sé, que las mujeres son mayoría, o quieren mostrarte que, o sea, ¿cuál es el propósito? La gráfica por sí sola no te va a decir, solo te va a dar un dato. En cambio, cuando eh, se utiliza ese dato para elaborar un informe o para ampliar, entonces ya hablamos de la información. Hay otro punto importante cuando hablamos de datos, que es el almacenaje. Cuando hablamos de la información a través de los medios digitales, eh, nos referimos siempre al uso de la tecnología, ¿no? Los sitios web, los sitios, bueno, todo lo que ya conocemos. Entonces, el almacenaje de esos datos están también en las... el almacenaje de estos datos se utiliza, para almacenar estos datos también se utilizan recursos tecnológicos, obvio, ¿no? Si se genera en un ambiente tecnológico, tiene que utilizarse también. Por defecto tendría que utilizarse recursos tecnológicos. ¿Alguna pregunta? Y finalmente hay que recalcar la importancia de los datos, no solo para nosotros como, como gestores de la información y que vamos a trabajar con datos o con información en algún momento y necesitamos precisar qué es cada una de estas cosas. También hay que tener presente que los los datos, como les digo, se utilizan a todo nivel. No se puede pasar por alto incluso en términos de medicina, en áreas de negocios, comercio, les decía, los datos de la banca, a todo nivel se utiliza esto. Y cuando hablamos de datos, los datos solo se refieren a una área específica. Ya como los utilicemos al convertirlos en información, ya los podemos aplicar a diferentes áreas. Con el ejemplo del COVID, tenemos los datos, tantos contagiados, tantos sanados, tantos recuperados, tantos fallecidos, cuántos siguen con el COVID, todo eso. Todos esos datos los convertimos en información y datos que eran así solo dentro de un contexto COVID, lo podemos convertir en un contexto educativo. Agarramos los datos y al hacer el análisis podemos crear información y manifestando. De los 128.000 o creo que ya estamos en 180.000 casos que ha habido, estamos extrayendo un dato, se tiene que el 30% ha sido en el área urbana, el 70% en el área rural, lo que implica la baja cobertura de los sistemas de salud en estas áreas y ha habido una falencia de esto. O sea, ya nos está dando insumos para escribir un nuevo informe. Por eso es que bueno, y ahí podemos hablar, les decía, cómo cambiar de contexto. Ese informe COVID, que era simplemente un informe de salud, lo transformamos, ¿no? Y hablamos de un contexto y
y los relacionamos con el tema de educación. Entonces, decimos de estos 128.000, el 5% eran niños en edad escolar y el 8% eran jóvenes en, en perdón, eran en secundaria y se ve como afectado a la educación y todo eso. Ya, utilicen todo lo que tengan que utilizar y cambiamos de contexto, entramos al contexto de educación. O podemos decir, debido a la pandemia se ha habido una pérdida de tantos millones de dólares porque el, el comercio informal ha sido el más afectado y hemos perdido tanto. Y estamos entrando a otro contexto. Si hablamos, y esto ha ocasionado una pérdida de empleos que vayan en aumento, etcétera, estamos entrando a otro contexto. Entonces, ¿cómo vamos cambiando de un contexto único que tenían los datos con análisis y inserción de otros? Estamos cambiando de contexto. Bueno, y para hacer esta parte de datos, les digo que no es en los datos por sí solos, bien son absolutamente útiles y no podríamos hacer nada sin datos o lo que se haga no va a resultar relevante porque no hay evidencia, o sea, no hay evidencia científica, no hay evidencia comprobada, solamente hablar de que hablar y decir el COVID ha traído problemas y que el sector más afectado había sido el comercio y otro sector afectado había sido el de la educación. O sea, eso como información puede ser para una charla cotidiana, para la, eh, entre amigos o entre colegas de trabajo, pero no es una información relevante. O sea, es para una conversación cotidiana. Mensaje que va, mensaje que se recibe y ahí queda. No hay información. La importancia de la utilización de la información de como les decía, si ustedes van a una tesis que les dice que los problemas del COVID han generado mucha pobreza y también han creado empleo. Y los niños, al no tener los recursos tecnológicos, no pueden ir a clases. ¿Y de qué te sirve toda esa información? O sea, es una deducción lógica la que se ha hecho ahí. No hay fuentes, no dice cifras, no dice nada. ¿Por qué esa información debe resultar irrelevante? Porque no tiene datos. Pero si hubiera puesto, como les ponía el ejemplo, ¿no? Lo contextualizaba. El COVID en la educación ha perjudicado en un 50% más a niños del área rural que del área urbana, porque en el área urbana hay mejores conexiones. O sea, ¿cómo ya lo vas contextualizando en diferentes categorías? ¿No? Ya estás hablando primero salud, educación, luego puedes entrar a salud, tecnología, salud, pobreza, etcétera, etcétera. Ya vas contextualizando. Pero ¿cómo lo logras? Con datos, porque de lo contrario es simplemente una charla cotidiana, una charla de la calle donde no hay información por eso, donde no hay información precisa, ¿no? Por eso es importante el uso de los datos, quería mostrarles, es importante el uso de los datos en la información cuando se quiere, a ver, alguien creo que quiere entrar, ya, cuando hablamos y precisamos lo que es la información. Ya esa es la importancia desde la relación entre datos e información. Entonces, los datos se conocen también como hechos crudos, o sea, son datos crudos, se los denomina así datos crudos porque no tiene el análisis, pero al análisis y a que lo ha convertido en información se le denomina datos blandos, así como
tecnologías duras, tecnologías blandas también. Hay datos crudos, datos blandos. Crudos son los que vienen como en un histograma y blandos son los que vienen con un análisis por detrás. Como hemos puesto acá, deben ser ya, o sea, son datos sin procesar que al ser procesados se van a convertir en información. Sí, aquí en el resumen pueden ver, los datos pueden ser algo simple y aparentemente aleatorio e inútil hasta que se organizan. Y la información, cuando los datos se procesan, organizan, estructuran o presentan en un contexto determinado para que sean útiles, se denomina información. O sea, la utilización de datos lo hemos convertido en información. Ay, caramba, ya me perdí. Entonces, esa diferencia nos muestra claramente que no es lo mismo hablar de datos e información. Bueno, entonces, ¿cuándo se convierte en los datos en información y cómo pasa a conocimiento? Ya, esto ya hemos visto. ¿Cómo se convierte en conocimiento? Hasta ahora hemos analizado con detalle lo que son los datos y cómo lo convertimos en información. Y ahora, ¿cómo lo convertimos en conocimiento? Toda esta parte comúnmente se llama lo que es el business operation, o sea, la parte de operativa, donde esta transformación de datos en información lo puede hacer un cientista de la información, un técnico, porque no está poniendo más allá de los datos, no está agregando mayor valor, no está agregando mayor conocimiento, simplemente refleja los datos, le da una interpretación, lo categoriza, lo contextualiza y ahí queda. Entonces, esa es toda la operativa, lo que se denomina, les decía, el business operation, donde el conocimiento vamos a ver entramos a la fase del que se denomina business intelligence, porque he trabajado con cientistas de la información, inclusive seniors, ¿no? Porque demanda análisis, incluso demanda conocimiento del área en el que está trabajando o está creando algún artículo o algún tipo de conocimiento. Les decía artículo porque quería darles el ejemplo. Hasta caer información lo ha podido hacer un técnico o un técnico de buen nivel dentro de una organización, y la parte de conocimiento la tiene que hacer alguien que maneje mejor el tema, tenga mayor información, tenga mayor conocimiento de cómo hacer de cómo hacer una generación de conocimiento. Entonces, esta partecita la vamos a ver en un ratito y pararemos ahí 15 minutitos y luego continuamos para terminar toda esta parte de esta parte de información y datos. Yo les pido, no he podido apoyar con las diapositivas, esta noche lo voy a hacer para que lo tengan ustedes y puedan repasar, pero yo creo que esto les va a dar algunos insumos, avanzar insumos para preparar, pero yo les preparo esto y les mando hasta la noche o a más tardar mañana en la mañana. Entonces, por favor, descansaremos unos 10 minutitos, un poquito más. Ya, ahora sí, mil disculpas por la demora. Creo que por fin he logrado. Estábamos viendo
Esta parte ya hemos hablado sobre información y datos y ahora vamos a ver cómo se crea el conocimiento. Esto como como para poner en duda cuál es el objetivo como cientistas de información, cuál es el objetivo que tenemos y conocer la relación que existe entre información, datos y conocimiento para trabajar de una manera adecuada cuando trabajemos con sistemas informáticos documentales. Y entonces, esta es la presentación de, de lo que estaba avanzando. Hemos visto datos e información y habíamos quedado acá. Entonces, ¿por qué es importante, les decía, manejar muy bien los datos, ya sea desde el punto de vista informático o uso de los datos en la informática? Porque tenemos que generar en conocimiento. Tenemos que generar en información y, bueno, posteriormente en conocimiento, pero primero en información. Por eso es tan importante. Si bien les decía que los datos son una representación casi simbólica, numérica, alfabética, inclusive algorítmica dentro lo que son, de lo que es la informática, es el dato no tiene valor semántico, o sea, no tiene valor, no tiene sentido en sí mismo, sino recibe un tratamiento, o sea, si no lo convertimos en información. Les decía incluso que, como una anécdota, que se decía antiguamente, metes basura, sacas basura. Esa es la importancia de que los datos tienen que estar muy bien elaborados, muy bien definidos, para convertirlos en información y la información nos genere conocimiento, eh, que son información y conocimiento, dos propósitos de nuestra carrera. En, en diferentes áreas nos sirve la información y decimos para generar conocimiento y este conocimiento para generar nueva información, nuevo conocimiento y dependiendo en qué ámbito se le utilice sirve para la toma de decisiones o la generación de nuevas o sea, tomar nuevas decisiones para hacer cambios, que es lo que habla el Business Intelligence. Bueno, esto de Business Intelligence lo vamos a ver mejor en la otra materia porque es más tema no tanto de sistemas informáticos, sino de tecnologías de tecnologías de la información y de la comunicación. Hablábamos de estos datos. Acá cuando la información se va a convertir, los datos se convierten en información, pasan de ser algo abstracto. Bueno, habíamos visto acá les había hablado, ¿no? Que sirven para la toma de decisiones y de esto se trata el Business Intelligence, o sea, utilizar los datos, convertirlos en información, y la información en conocimiento y el conocimiento nos permite tomar decisiones. Cuando elaboramos un sistema informático, un sistema de información documental, tenemos que tener en cuenta este componente, porque estamos hablando de una administración inteligente, de una gestión inteligente, de donde debemos contar con todos estos elementos, conocerlos, ya sea como gestores de la información, como productores de información o inclusive como consumidores de la información. Cada uno de estos tres tienen una diferencia, ustedes lo podemos ver en la práctica, como consumidores de la información, como navegadores de Internet o dentro de una biblioteca o usuarios de sistemas informáticos. Como generadores de información, nosotros generamos información, nosotros creamos esa información para que sea difundida y como gestores. Ahí estamos como intermediarios entre los que crean información y entre los que consumen la información. Entonces, y esta es una nueva tendencia, no es tan nueva, que tiene unos años, y es una tendencia, el Business Intelligence, que permite el uso de estos sistemas. No permite el uso de estos sistemas, sino permite la creación adecuada de estos sistemas. Les decía, los datos que son, los datos son
Datos crudos, les decía, son cifras, infogramas, tortas, lo que sea, que por lo general no viene acompañado de nada. ¿Qué hacemos? Los datos los podemos ver así, los datos como una cuestión abstracta, que podríamos suponer que es un conjunto de todo tipo de información como la que recibimos en la calle o en la tele, donde no hay una secuencia, donde no hay un orden, que es como un universo de cosas eh, que puede tener muchos más elementos, muchos más datos, pero que son así, desordenados y no los podemos, no hay esa secuencia. Y esto está en constante expansión. Solo pongamos el ejemplo de la tele. En la mañana recibimos datos, mensajes, es rara vez información, y eso va en crecimiento. Las técnicas que nos permiten utilizar y convertir estos datos en conocimiento, en información, hacen que todos esos elementos que teníamos en desorden los organicemos. Habíamos hablado de contextualizar, hemos hablado de organizar, hemos hablado, bueno, de contextualizar y de categorizar, organizar como categorizar, clasificar, categorizar y esa información lo podemos transformar en conocimiento, o sea, vamos a cambiar todo ese contexto. Entonces estamos hablando de un universo de datos gigantesco que siempre está y va a estar en constante expansión. Y hablábamos de lo que es lo que se conoce como infodemia, infobesidad, todo esto. Entonces, de ese universo de datos se extraen datos, los sistematizamos y creamos bases de datos. Creamos esas bases de datos, desinformación, que van a ser, que pueden ser o deben ser más bien científicos y tecnológicos. Cuando hablamos de científicos y tecnológicos, no nos estamos refiriendo a que vamos a hacer ciencia y lo vamos a llevar a, a niveles altos de cientificidad, sino estamos hablando de laboratorios de información, laboratorios de conocimiento, eh, algo que se puede ejecutar dentro de una misma unidad de información, que no hay que dirigirse a un laboratorio tremendo, sino en nuestra misma computadora elaboramos nuestras bases de datos. ¿Por qué decimos científicos? Porque está basada en la ciencia, ¿no? Por ejemplo, si elaboramos una base de datos sobre agronomía, estamos utilizando una área de la ciencia. Y, y si hablamos de ingeniería, será lo propio, etcétera, todos temas son científicos, decimos, porque son parte de diferentes disciplinas de la ciencia. Entonces podemos elaborar esas bases de datos de información muy bien estructurada, categorizada, jerarquizada, y en ese proceso de cambiar estamos entrando ya a lo que se constituye pasamos del universo de los datos, pasamos al universo de la información, pero de una información estructurada, ordenada. Repito, insisto, categorizada. Entonces, este es el punto de partida de lo que les hablaba del Business Intelligence. Este es el punto de inicio del Business Intelligence. Y a partir de tener estas bases de datos ordenadas, sistematizadas, ¿qué estamos haciendo? Estamos filtrando, permitimos filtrar la información relevante. Aquí ya el usuario de esta información podrá acceder a la misma y filtrar qué es lo que necesita para su formación, qué es lo que se necesita, cuál es la información que está demandando. Y podrá filtrar la información. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que esto funcione? Vamos a lograr que eso funcione precisamente con lo que son los sistemas de información. Ahora, al hablar de automatización de la información,
de los sistemas informáticos de documental o de información. Ay, caramba, ¿para qué no deja pasar esto? Entonces, ese es el Business Intelligence, que si bien una primera forma de uso el, era la utilización de solamente para el tema de corporativo, empresarial, etcétera, con la práctica se ha visto que no está solamente restringido para eso, sino se utiliza en diferentes campos de la informática, de las ciencias de la información, etcétera. Entonces, se tiene la información relevante, información estructurada, todo, y tenemos los registros. Tenemos los registros, cada uno de estos elementos viene a constituirse en un registro. Esta primera parte de la información estructurada, ¿qué sería para nosotros? O sea, en qué parte encajaría dentro de lo que es las ciencias de la información? Esto es precisamente lo que denominamos o conocemos como los repositorios cognitivos o los repositorios precognitivos. Y aquí aplicamos para estos registros, utilizamos los programas de bases de datos o programas de repositorios como el DSpace, u otros programas de almacenaje de bases de datos como el que ahora está tan de moda, se está utilizando tanto como el COA, todo eso. Entonces tenemos hasta acá todo en un conjunto que podríamos denominar que son metadatos, o sea, datos grandes, volúmenes de datos clasificados, con, eh, ¿cómo le podríamos llamar? Son datos precognitivos, o bien no se han convertido en conocimiento, pues se podría llamar los datos precognitivos. Aquí estamos hablando. Entonces, ahí pueden ver metadatos precognitivos. Dentro de ese intermedio, dentro de ese proceso, está, como les decía, la clasificación y lo que había insistido bastante, la taxonomía a la carta. La taxonomía a la carta, ¿qué es? Simplemente es la utilización de, de términos comunes y corrientes, eh, que nos permite la búsqueda de la ubicación. No estamos hablando, cuando hablamos de taxonomía, no hablamos de un lenguaje controlado como se utiliza en, en las clasificaciones físicas, en las ciencias de la información, sino se utiliza un lenguaje cotidiano, común. Ya les había dicho que como busquemos el término que busquemos, gracias a la semántica web, podemos utilizar. Entonces, cuando decimos taxonomía a la carta, que es una expresión un tanto convencional, podríamos decir, estamos hablando de una taxonomía adecuada para el tema que estemos tratando. Por ejemplo, si hablamos de taxonomía a la carta, estamos hablando de una terminología específica, digamos, estamos hablando sobre una biblioteca de economía o documentos de economía. Taxonomía a la carta va a ser la utilización de esa terminología financiera, económica, eh, adecuada para esa área. Entonces, disculpen un segundito, por favor. Ahí.
Mil disculpas, me ha dado un ataque de tos. Me ha dado un ataque. Yo creo que ha sido todo esto producto de tanto estrés. Mañana juro voy a estar nuevamente 100%. Entonces hablábamos de esto, ¿no? De eso se trata la taxonomía a, a la carta, ¿no? O simplemente es el uso de cierta terminología adecuada o especializada para cierta disciplina. Y esa es la clasificación. Bueno, y con esto estamos viendo también cómo se clasifica lo que les había dicho, ¿no? Clasificamos para hacer las bases de datos. Tenemos los registros precognitivos y ya le podemos asignar códigos de clasificación, lo que en nuestra área se llama nomenclatura, nomenclatura topográfica. Los códigos de clasificación, no sé si ya pasaron esa materia donde se ven la asignatura topográfica. Bueno, cuando se hace este vaciado de datos en un, para un sistema, se les denomina, pueden denominar códigos de clasificación, porque al final es un código que manda una señal para que se ejecute de una forma. Pero en nuestra área, cuando hablamos de algo físico, estamos hablando de una asignatura topográfica. Bueno, y ahí llegamos a lo que es el repositorio precognitivo. Precognitivo decimos porque estamos viendo esa parte de cómo transformar la información en conocimiento. Hasta este momento, hasta este lugar, todavía la información no ha sido consultada, digamos, no ha sido de acceso al público y por el momento está como información precognitiva, o sea, información previa al conocimiento. Lo mismo los metadatos, todo eso son precognitivos. Entonces, de esa forma es como ya tenemos lista la información para que se convierta en conocimiento. De todo este proceso hay técnicas analíticas y técnicas visuales y técnicas de análisis, que me imagino que lo van a llevar en sistemas informáticos documentales 2. Ahora estamos viendo un panorama general. En sistemas documentales 2 se va a ver cómo se utiliza y cómo se va a tener mayor tiempo, cómo van a tener mayor tiempo de clases. No va a ser tan condensado como ahora. Van a ver cuáles son las técnicas que se utilizan. ¿Qué más les podemos decir sobre esto? A ver. Entonces, de acá ya podemos pasar a lo que es el conocimiento. Entonces, se dan cuenta que es bien importante tener bien ordenada, clasificada la información para que se convierta en conocimiento. ¿Cuándo se convierte en conocimiento? Cuando es el usuario de la información el que utilice esa información. Y para utilizar esa información accede al sistema que ya estamos preparando hasta ahorita, ya estamos preparando para ponerlo a disposición del usuario. El usuario lo que va a hacer es buscar por palabras, por, por los campos que nosotros definamos, ya sea título, autor, resúmenes, todo. Va a buscar y va a encontrar la información que estamos poniendo a su alcance. Esa búsqueda, usted ve cuántas veces han utilizado en las páginas web donde está la lupita y ponen, se busca o han hecho control F o en otras máquinas control B y han puesto la palabra que buscan. Entonces, esa misma lógica
cuando trabajamos desde Internet y los buscadores, esa misma lógica utiliza el acceso a la información formalizada, a la información que está en esos sistemas de información documental. Así por eso es que hablábamos de la taxonomía, de las taxonomías. El, hagamos un paréntesis de esto con este tema. Antes, hace algunos años, el término taxonomía estaba usado solamente para temas de biología y hablaba de la clasificación de las especies. Hablaba de, por ejemplo, la clasificación animal y daba las categorías de animales, vertebrados, invertebrados, todo esto. Todas las características de los animales, ¿no? Las especies, todo eso, solo se utilizaba dentro de ese ámbito. Con el pasar del tiempo, ha habido, ha resultado siendo el término más adecuado y ahora se ha popularizado. Y se habla de taxonomía cuando se utiliza, cuando se va a trabajar con sistemas que de alguna forma permitan la clasificación de la información y, y además está abierto a cómo pueda clasificarse o cómo pueda evolucionar esa información. Hemos hablado que podemos categorizar la información, o sea, ¿se acuerdan que dijimos acá? Vamos a hacer bases de datos, todo, y hacemos bases de datos con criterios científicos, tecnológicos, y entonces aparte de que los datos están en constante evolución, sin duda el universo de la información también está en constante, no solo expansión de datos, de información, sino también en evolución de lo que es la taxonomía. Siempre van a aparecer nuevos términos y todo esto. Y una vez más, insisto, ¿no? Las taxonomías a las que ahora me estoy refiriendo, en, cuando hablamos de inteligencia, de business intelligence o de inteligencia corporativa, es, es bien importante conocerlo porque son sistemas que permiten son sistemas que son una representación de la realidad. Y esas taxonomías nos permiten clasificar la información de una forma coherente y secuencial, lógica. Porque, a ver, voy a ponerlo mejor en contexto esto. Y ojalá tuviéramos una pizarra en, para hacer paso a paso. A ver, les diré esto. Cuando hablamos cuando les hago referencia a la semántica web, estamos hablando de un lenguaje que con los buscadores podemos llegar al documento que estamos buscando poniendo palabras que no existen, que no figuran precisamente que no es de lenguaje controlado. Yo creo que ya han llevado esa materia, ustedes ya saben lo que es un lenguaje controlado, el uso de los tesauros o la clasificación Dewey. Entonces, que no está dentro de eso, pueden buscar como les da la gana en el buscador. Y gracias a la semántica web siempre van a encontrar el documento donde está lo que están buscando. En cambio, la taxonomía nos da... Ay, la taxonomía nos da una clasificación, o sea, clasifica eso. Les había dicho, ¿no? Animales marinos, cetáceos, orcas, ballenas, etc. Entonces va clasificando la información. Y, y eso es importante, decía, tanto en el business intelligence como en todo trabajo formalizado y citado, para que los sistemas de información documentales de manera adecuada, o sea, de manera
como vemos en esta figurita acá, teníamos un conjunto de cosas desordenadas y vamos a construyendo bases de datos que tienen que tener una clasificación, una categorización. De ahí que es más fácil obtener, porque tener toda la información así regada como sea, haría que no estemos hablando de un sistema de información documental, estaríamos hablando de cualquier conjunto de documentos y todo eso. Pero al tenerlo sistematizado, organizado, categorizado, contextualizado, es que estamos entrando a lo que son los sistemas de información documentales, que es nuestra materia. Entonces, por eso es importante hablar de las taxonomías, porque estamos hablando de alguna manera de la clasificación de la información. Puede ser de manera múltiple o, o específica, o sea, múltiple me refiero a si trabajamos con diferentes áreas, digamos, estamos creando un sistema de información documental para una biblioteca pública, vamos a tener diversas áreas. Entonces estamos hablando de una taxonomía múltiple, o si hablamos de una biblioteca específica, estamos hablando de una taxonomía única, ¿no? Y tenemos que trabajar ahí, que les decía, con los códigos de clasificación, como se conoce en informática, o dentro de nuestra área con las asignaturas topográficas. Entonces, es ahí, y he vuelto un poco atrás para, para hablar sobre lo que es la taxonomía. ¿Por qué la importancia? Porque la taxonomía está relacionada con la clasificación, o sea, la organización de la información, ponerlo en categorías. Bueno, ya pasamos esta parte, ya hemos visto que la importancia en esta partecita de la taxonomía, porque nos permite recuperar la información de una manera más adecuada, más coherente, y no tener la información bien clasificada. Hace un ratito les había dicho lo que es el ruido de la información, ¿no? Hay tanta información que ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos qué es cierto, qué no. Cuando entramos a Google, a un buscador o Yahoo, y buscamos, por ejemplo, la palabra, no sé, la palabra educación, ya, nos va a salir más de un millón de respuestas. Porque no nos está filtrando la información, nos está poniendo absolutamente todo. Y ahí les decía el tema de la infoxicación, cómo está presente, porque nos infoxicamos de tanto resultado. Es difícil en ese momento ver cuál sirve, cuál no, o sea, no vas a abrir ni 100 páginas en un mismo instante, no vas a abrir ni 100 páginas que se presentan ahí. Entonces, cuando en lugar de buscar desde Google un documento, utilizamos un sistema informático documental, un sistema de información, que es como se denomina ya en la práctica, vamos a encontrar documentos, entramos a un sistema, como lo han hecho cientos de veces, entramos a un sistema específico, puede ser de un centro de documentación o una biblioteca, y las búsquedas va a tener un motorcito de búsqueda ahí y pueden ingresar, y la búsqueda va a ser específica, o sea, no van a poner, el otro día veíamos, no, bueno, un repositorio digital de un periódico. Ahí sí ponía un término que no figuraba, por ejemplo, si ponía, a ver, eh, si pongo recuperar taxonomía, es posible que no me salga ningún resultado. Es un buscador, no va a ser Google o buscador de ese tipo, sino va a ser el buscador del sistema de información documental propio. Entonces me dirá documento no encontrado. Pero si yo veo ahí qué tipo de taxonomía o qué tipo de clasificaciones utilizan, y yo estoy bien buscando un tema, digamos, de astronomía, eclipses y astronomía, algo así, eh,
pongo esos términos y si la biblioteca es pública o es del área, me saldrán varias opciones y podré recuperar esa información. O sea, esa es la diferencia de utilizar esa taxonomía que nos permite el control el control del, no del el control de la búsqueda de documentos. Por eso es importante, ¿no? La búsqueda, encontrar el documento que se precisa y luego lo podemos convertir en conocimiento. ¿Por qué es importante entonces eh, bueno, eh, cuando hablamos de este término, no se compliquen mucho, no es tan complejo como parezca, es fácil, es como un conector, una palabra que ponemos para utilizar, para entrar a la información y así generar conocimiento. Por eso es que es importante ese término, porque ayuda a generar conocimiento. Podríamos decir que acelera la generación del conocimiento porque su utilización nos permite optimizar tiempos y todo. Tanto, otra vez les digo, como usuarios de la información, como generadores o gestores de información, en ambos casos tenemos que conocer. Pero ustedes dirán cómo un usuario va a conocer. Entonces, esa es la labor del funcionario de la biblioteca, hacer que el usuario que venga conozca. En una palabra, se acerca al ordenador y ustedes le ponen ahí arribita pegado en un papel qué pasos tiene que seguir, como un tutorialcito y serán 3 pasos y cuando apriete la búsqueda, ahí en la pantalla donde está buscar, en algún lugar tendrá que decir cuál es la terminología o dirá tesauro o algo tiene que decir. Entonces los cliquean y van a encontrar desplegar las palabras o de lo contrario, la otra forma. En un sistema de información documental puede haber un buscador propio con ocurrencias. ¿Qué quiero decir? Para quienes no están familiarizados con el término, un buscador propio con ocurrencias es que todo el listado de la terminología que se está utilizando, que puede ser terminología especializada dentro de un área específica, debe estar desplegada. Muchas veces se ve eso, ¿no? Por ejemplo, dice, póngalo de carnet y dice expedido y ahí están los 9 departamentos, La Paz, Oruro, Cochabamba, y solo pueden digitar, typear eso. No permite agregar más ciudades. O están los nombres de los 9 departamentos y no te permite agregar más departamentos. Entonces, eso es lo que se denomina en ocurrencias. No, no permite buscar más allá. O sea, no coincide con esas palabras, no va. Es así que algunos sistemas informáticos documentales tienen esa forma de búsqueda. Está desplegado todo el tesauro, a diferencia de Google, de los buscadores Google, que no van a desplegar todo lo que hay sobre ese tema, sino solamente lo que figura. Solamente lo que figura en el lenguaje controlado, o sea, en ese su tesauro. Bueno, decíamos entonces, pasamos de los datos a la información, es un procesamiento, la información se toman decisiones, todo nos da lugar. Este no es el mejor ejemplo este es un ejemplo, esta grafiquita que he puesto acá es una gráfica dentro de los sistemas informáticos. No es el mejor ejemplo para nuestra área porque nuestra área ve, toma la generación de información a conocimiento como un ciclo.
En cambio, cuando hablamos desde el punto de vista informático, es así, ¿no? Se mete datos, se hace el procesamiento, sale la información, hay una toma de decisiones y hay un resultado. Luego, del resultado tenemos un aprendizaje o las lecciones aprendidas que se convierten en conocimiento y nuevamente continúa el ciclo. Si bien este es un ciclo, no es exactamente el ciclo de información documental. Entonces, toda esa parte de procesamiento interno, no se preocupen porque eso ya corresponde a la arquitectura informática, ¿no? Y ya los programas se encargan de hacer esta parte. Entonces, repasando un poquito, eh, decimos que les mencionaba este dato, ¿no? En la cotidianidad, en las actividades diarias, en conversaciones en la calle y todo, siempre se utiliza los términos datos e información. Y hasta en la tele, incluso en el periódico, algún momento van a escuchar o leer que hablan, estos son los datos, y nos dan una información sin datos. Eso es típico sobre todo de la televisión. Hay algunos, bueno, tendrá alguna lógica dentro de lo que es, tendrá alguna lógica dentro de lo que es la comunicación, que no va con nosotros como cientistas de la información. Y a ver, yo les invito a ver cualquier canal, las noticias, este día, y dicen, esos son los datos. Cuando no hay, y nos dan, como les digo, información sin datos. Por eso que aquí se habla indistintamente de datos e información. Pero en informática hay que diferenciarlos. No podemos decir una cosa como la otra. Datos son la información codificada, lo que vamos introduciendo, lista para ser introducida, lo que vamos introduciendo y tiene que ser procesada por un ordenador. Es decir, es una forma de representación de la información. Habíamos dicho también que los datos por sí mismos carecen de significado. Hemos visto esa tortita y el histograma que ves y no sabes cuál ha sido el propósito. Obviamente puedes darle miles de interpretaciones, pero a simple vista no sabes para qué cuál es el propósito de todo ese análisis. Cuando sea procesado y se muestra el resultado inteligible y podemos considerarlo como información, o sea, dato, procesamiento, información. Eh, los datos, ay, los datos procesados se convierten en información, como ya he dicho. Y todos esos datos sistematizados y todo lo demás nos lleva a la construcción de sistemas de información. Y, cuando hablemos mañana de los sistemas de información, vamos a hablar vamos a ver con detalle, pero acá quiero mostrarles esta gráfica que es bastante amplia y abarca mucho los tipos de sistemas de información. Entonces, los sistemas de información, un sistema, ya sea dentro de nuestra área o fuera de nuestra área, sirve para la toma de decisiones. Cuando hablamos de sistemas de información gerencial, sistemas de información ejecutivo, sistemas de soporte de decisiones, siempre está para la toma de decisiones. Cuando nosotros hablamos de sistemas informacionales documentales, ¿qué relación tenemos con esto? Cuando eh, acá podrían muy bien decir ustedes, pero esta señora nos está hablando de sistema de información gerencial cuando el tema es sistema de información documental, precisamente porque los sistemas de información gerencial o los sistemas de información ejecutivo, los sistemas de información bancaria
financiera, lo que ustedes vean, siempre tiene información por atrás. O sea, siempre son parte, o sea, parte intrínseca de estos sistemas son la información. Un sistema de información gerencial que no tenga documentos, no sé cómo sería no sé cómo podría trabajar, no se me ocurre cómo, o sea, tiene que estar basado en documentos, en información. Por eso sí, son sistemas de información precisamente, o sea, la palabra mismo lo es. Entonces, todo, todos los sistemas son todos los sistemas de información son para la toma de decisiones. En nuestro caso, aparte de, de organizar un sistema o estructurar un sistema de información, el, lo que hacemos es plantearlo de dos maneras, les decía. Uno como usuarios, como consumidores de estos sistemas, y otro como generadores de contenido para estos sistemas, y otro como gestores de estos sistemas. Cuando hablamos como gestores de estos sistemas, somos los que nosotros vamos a hacer que llegue esa información. Nosotros podemos viabilizar para que llegue ya sea a través de la actualización y todo. Pero cuando hablamos de que somos los gestores, los constructores de estos sistemas, porque sí tendríamos que hacerlo, no será la parte informática ni siquiera el despliegue de un programa, sino de cómo lo vamos a estructurar, qué es lo que tiene que venir aquí o allá. Decíamos, bueno, esto lo vamos a ver mañana con mucha calma, que es lo más importante, y vamos a ver que siempre los sistemas de información tienen que obedecer un plan estratégico. Y bueno, se emplean varias técnicas que son de gestión, como el balance scorecard, etc. Y por otro lado podemos hablar también de sistemas transaccionales, la inteligencia de negocios, etc. Y vamos a ver algunos otros elementos como el data warehouse, el big data, lo que es la datología y todo eso. Vamos a tocar muy brevemente todos esos temas porque en el siguiente curso de sistemas 2 lo vamos a ver muy ampliamente. Entonces, es por eso que nos resulta importante, y ya estamos en otro lado, que nos resulta importante conocer lo que es información, lo que es data o datos, lo que son información, datos y son conocimientos y cómo vamos a relacionar con la informática. Lo veremos esto entonces mañana. Ya les dije, hoy día estoy con concierto de tos, más va a ser el ruido. Y, y afortunadamente este módulo no es muy largo, pero lo voy a sistematizar esta tarde para que se lleven ustedes, lo publiquemos y lo puedan estudiar de manera independiente. Y si hay alguna duda, por favor, yo sé que esta clase no ha sido la más óptima por la falta de apoyo. Eh, Díganme todo lo que necesiten. Eh, ay, mira, para aclarar dudas o cualquier cosa, por favor. Entonces, para no contagiarles, los suspenderemos y nos en 20 minutos en la otra clase para quienes continúen. Y ahorita voy a poner el enlace para la otra clase y pedir que se conecten. Les agradezco mucho por su tiempo, por su paciencia y mañana. Dicen, buenos días. Hola, buen día. Dicen una consultita respecto a la tarea que está publicada en Classroom para el día de hoy. No, la postergamos porque no hemos puesto elementos. La vamos a postergar, incluso la clase sincrónica que era para mañana, postergaremos para otro día, pero igual vamos a realizarla. Ok, Está bien dicen, bastante. muchas gracias.